Amén. Muy bien, hoy vamos a hablar acerca del capítulo número 18, la caída de Babilonia. En el capítulo pasado vimos la condenación de la ramera y ahora vamos a ver la caída de Babilonia. Así que abramos nuestra Biblia, capítulo 18 del libro de Apocalipsis, y nos va a hablar de la caída de Babilonia. Y dice el versículo 1: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder. Acuérdense que está hablando después de esto, después de que ha visto el capítulo 17 que nos hablaba de la condenación. La mujer fue condenada, pero ahora vamos a ver la destrucción, porque son dos cosas diferentes. Una condena no siempre se lleva a cabo el mismo día, la ejecución del veredicto, ¿verdad? Primero vimos la condenación, ahora vamos a ver la caída de Babilonia. Muy bien, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada de su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave aborrecible. Vamos a ver algunos símbolos, ¿verdad? En el caso de la caída de Babilonia, podemos nosotros ir al libro Eventos de los Últimos Días, las páginas 203, 205, 206, 211, todas ellas nos hablan de este momento. Así que podemos enriquecer nuestra lectura cuando ustedes tengan el PDF. Pueden volverlo a pasar y junto con los libros a su alrededor pueden volver a estudiarlo. Vamos a ver también en este versículo, vimos nosotros que menciona otras cosas. Dice, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave aborrecible, inmunda y aborrecible. Vamos a ver esos ilustraciones, esos símbolos que la Biblia nos da. En primer lugar, dice que la tierra fue alumbrada con su gloria. Cuando nosotros vemos ese ángel que alumbra la tierra con su gloria, la palabra de Dios nos dice en Daniel capítulo 12, versículo 3, que lo tenemos ahí en pantalla, nos dice el profeta Daniel: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia a la multitud como estrellas a perpetua eternidad. La palabra de Dios enseña que en el último tiempo, cuando los 144,000 van a resplandecer, ellos son los que representan ese ángel que alumbra la tierra con su gloria. Veamos el Salmo capítulo 119, versículo 105. Es un versículo bien conocido y también ahí lo tenemos en pantalla. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea que no solamente ellos físicamente iluminan la tierra, sino también lo que ellos predican es luz para este mundo, ¿verdad? Y entonces dice que se va a predicar la palabra, ¿verdad? Esto es antes que caigan las plagas, estamos todavía en las trompetas cuando esto sucede. Y esto es lo que nosotros conocemos como adventistas del séptimo día, lo que nosotros conocemos como el fuerte pregón. Luego el versículo que sigue dice que decía, ha caído Babilonia. Veamos Apocalipsis capítulo 14, versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Vemos nosotros que todo adventista del séptimo día sabe que cuando nosotros mencionamos Apocalipsis 14, está hablando del mensaje de los tres ángeles, el mensaje que nosotros debemos de estar presentando al mundo. Así que entonces vemos nosotros que esos 144,000, ellos estarán predicando la palabra de Dios con un poder increíble, porque el Espíritu Santo para entonces se habrá derramado y ellos
ahora con el poder del Espíritu Santo van a dar ese fuerte pregón. Ellos son el ángel que representan, es ese ángel que alumbra la tierra, ¿verdad? Con su gloria. Por lo que ellos aparecen, como ellos aparecen físicamente, porque están como cubiertos de una luz, pero también lo que sale de su boca, que es también luz, que es la palabra de Dios. Así que luego sigue diciendo, se ha hecho habitación de demonios, la Babilonia, y guarida, dice, de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. En la Biblia, las aves representan espíritus, tanto buenos como malos, ¿verdad? Como por ejemplo nosotros vimos cuando Jesús se bautizó ahí en el río Jordán, pues el Espíritu Santo descendió como paloma sobre Jesús, ¿verdad? Ahí tenemos una ave representando un espíritu, en este caso el Espíritu Santo. Pero también hay aves que representan a los espíritus de demonios. Marcos, capítulo 4, versículo 4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Será esa? No. Sí, esa es. Okay, Ahí sí. vemos nosotros que dice que cuando Jesús estaba contando la parábola de la semilla que cae, ¿verdad? Y la semilla pues es la palabra de Dios y que cae en la tierra, y la tierra, o sea, el campo, ¿cómo decíamos? El soil, Terreno. el terreno, ¿verdad? El material a donde cae la semilla, pues es el mundo, ¿verdad? Entonces, Pedro dice en el versículo 4 que, a ver, déjenme buscarlo a mí, Marcos 4. Marcos 4:4. Okay. Entonces, dice ahí que cuando el Señor, cuando sale a sembrar, dice, aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y se la comieron. Allí nosotros podemos ver esas aves representan espíritus de demonios que arrebatan la palabra de Dios para que las personas no crezcan, para que las personas no se conviertan, para que las personas no puedan hacer cambio en su vida, ¿verdad? Y cuando nosotros vemos la explicación que Jesús le da, ¿verdad? A las personas, les decía Jesús, el reino de Dios como cuando un hombre echa semilla en la tierra, ¿verdad? Así que el Hijo de Dios es el que pone la palabra en las personas, pero viene el diablo, ¿verdad? Y se roba el grano. Así que entonces esas aves representan al enemigo y a los demonios. Porque todas las naciones, dice, han bebido del vino de su furor, de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido en la potencia de sus deleites. En otros capítulos ya hemos hablado de la fornicación espiritual, ¿verdad? Pero sin embargo, si alguno tal vez se ha conectado apenas ahora, queremos pues que sabemos que en primer lugar dice, porque todas las naciones han bebido del vino, de la fornicación de la ramera, de la Babilonia. Bueno, pues nos habla aquí que es una fornicación global, ¿verdad? El globalismo siempre ha sido parte del paganismo. Todos los grandes reyes, los tiranos, los imperialistas, desde allá de Nabucodonosor en adelante, todos los reinos que han ido cayendo, todos ellos han querido ser un reino global, ¿verdad? Pero la Babilonia lo ha conseguido, la Babilonia espiritual, porque la Iglesia Católica la encontramos prácticamente en casi todas partes del mundo. Dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella. En Oseas, capítulo 1, versículo 2, la palabra de Dios dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. O sea que Oseas tenía que hacer fornicación como un paralelo
para demostrarle al mundo lo que era en realidad el pueblo de Israel. Era un fornicario, ¿verdad? Estaban teniendo relaciones ilícitas con otros pueblos. Jeremías capítulo 3, 8 al 9 dice, ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fornicó. Acuérdense ustedes de que el pueblo de Israel estaba dividido en dos grupos, ¿verdad? 10 tribus y luego 2 tribus. Así que él dice, una Israel eran las 10 tribus, entonces viene y Judá, que incluía a los de Benjamín, dice, uno fornicó, pero el otro también, dice la rebelde Judá, su hermana, ella también fue y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Aquí vemos nosotros otra vez un símbolo. Adulterar es tener otros dioses ajenos, querer ser como el mundo, mezclarnos con el paganismo. Eso es de lo que está hablando la fornicación espiritual que Babilonia hizo, ¿verdad? Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío. El mensaje es al pueblo de Dios. ¿Salid de dónde? De Babilonia. Salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Todo este mensaje está sucediendo en la época de las trompetas, porque se acuerdan ustedes que cuando ya caen las plagas postreras, entonces ya no hay manera de pasarse de un lado para el otro, porque se acabó la gracia. Así que entonces el llamado de Dios a través del pueblo de Dios hoy en día y va a continuar hasta el momento de los 144,000, sigue siendo el mismo. Salir de ella, pueblo mío. Y hermanos, las personas no van a salir a menos que nosotros vayamos y les enseñemos. Si nosotros solo recibimos la palabra, pero no la compartimos con nadie, nos estamos volviendo como el mar muerto. Nosotros, todo esto que estamos recibiendo es para que alguien más, para que usted lo comparta con otra persona, para que otras personas conozcan lo que viene y estén preparados y puedan salir de Babilonia y pasarse al equipo de Cristo. En el libro Eventos de los Últimos Días, en la página 201, también encontramos información acerca de lo que el Señor habla cuando habla de su pueblo. Jeremías, capítulo 51, versículo 45. Vamos a ver lo que dice Jeremías. Salid de en medio de ella, pueblo mío, y salvad cada uno su vida del ardor de la ira de Jehová. Allí otra vez, nuevamente, el apóstol. Miren, hermanos, Dios ha querido restaurar este mundo desde un principio, desde el momento que Adán y Eva pecaron. Dios ha estado en esa lucha de querer restablecer la paz de su pueblo y los llama, los amonesta, los llama de diferentes maneras. El mismo mensaje que era Jeremías para el pueblo de Israel es el mismo mensaje para nosotros. Nos llama a salir de Babilonia. Hay muchas personas que estamos en la iglesia de Dios, pero no necesariamente somos el pueblo de Dios, porque quizás estamos siguiendo las modas del mundo, escuchamos la música del mundo, comemos la comida del mundo y no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Y esos no pertenecen, podrán venir a la iglesia, podrán venir al mismo edificio, pero no es pueblo de Dios. El Señor a nosotros que estemos en esas condiciones también nos dice, salir de ella, pueblo mío. Yo he visto personas dentro de la iglesia que cuando se llegan, por ejemplo, en la época de la Navidad, están defendiendo la Navidad porque no han salido de Babilonia. Cuando llega cualquier otra celebración del mundo, defienden las celebraciones del mundo porque están en el mundo. Nosotros no queremos nada que ver con Babilonia. Nosotros queremos ser un pueblo puro, santo. El Señor se deleite en nosotros. Dice, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibamos las partes en sus plagas.
Versículo 5, porque sus pecados, los pecados de Babilonia, han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dice, dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Saben, a todo el mundo, la Iglesia Católica, saben, es tan... podría decir, en una ocasión, Mari y yo estábamos dando un estudio bíblico y una señora al terminar el estudio dijo, bueno, ya sí creen mis padres y así voy a creer yo. Es tan difícil para la mayoría de gente de salir, de romper las cadenas con que los tiene atados, ¿verdad? Babilonia. El Señor dice, no, sal y dale el doble como ella te ha dado. Ahora vamos a ser nosotros más fieles, más fuertes en predicar la palabra de Dios. Vemos nosotros que el Señor Jesús en una ocasión dijo en Marcos 7:9, dijo, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hoy en día, en este momento, ¿verdad? Desde que comienza la cuaresma y le ponen la cruz de ceniza, usted le pregunta a las personas, ¿y por qué te ponen esa cruz de ceniza? Muchos ni siquiera saben. Otros, algunos dicen, bueno, es que nos convertimos en ceniza. Y yo les digo, no, nos convertimos en polvo. La ceniza debe tener otro significado. Claro, yo sé el significado, pero ellos no lo saben, porque la Babilonia los tiene emborrachados y no saben ni por qué, pero ahí están. Ahí tenemos algunos ejemplos de muchas de las tradiciones que Babilonia ha dado con sus doctrinas engañosas, con sus falsas doctrinas, ¿verdad? El bautismo de niños, el celibato. Por eso tenemos tanto abuso de niños, porque los hombres, por sus hormonas, terminan abusando de los niños cuando pudieran haber tenido una esposa y se hubiera evitado el problema. Las estatuas, la adoración de imágenes, de estampas y de pinturas, etcétera, etcétera. El rezar el rosario, que es nada más una repetición de oraciones, que a veces la persona, la mentalidad la tiene por otro lado, pero está diciendo algo diferente, ¿verdad? Y podría decir que la lista es tan larga porque para todos los días del año hay una celebración pagana que hacer. Todos los días hay un santo, todos los días. En el tiempo de antes, las personas cuando nacían, digamos, si era el día de San Francisco y fue un varón, pues al niño se tenía que llamar Francisco. Y si era niña, pues Francisca, ¿verdad? Así que, y así, para todos los días del año hay un santo, y para todas las profesiones hay un santo, etcétera, etcétera, etcétera. Tiene lleno de tradiciones la Iglesia Católica a todos sus seguidores, ¿verdad? El Señor nos habla salir de ella. Cuanto ella se ha glorificado, ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y de llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual dice, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios que la juzga. En primer lugar, dice que esta mujer está sentada. Una persona cuando está sentada está relajado, está diciendo, yo aquí estoy, a mí nadie me quita, yo estoy bajo el control, ¿verdad? Apocalipsis, pues, capítulo 17, versículo 1 y 2, ahí mismo donde estamos, solo damos una vueltecita a la hoja, Mari. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Muy bien, ahí tenemos a la misma mujer, a Babilonia, sentada. Ella está relajada, está sobre todo el mundo, dice, ha puesto, podríamos decir así, se ha sentado. Y dice, y no soy viuda y no veré llanto. Pero nosotros sabemos que ya la condenación en el capítulo 17
Y ahora aquí en el 18 va a haber destrucción, porque aquí viene, dice, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas. Hay personas que dicen que un solo día representa un día, una hora, de acuerdo al reloj profético. Pero yo pienso, y este es mi punto de vista personal, cuando dice que en un solo día vendrán sus plagas, es que va a ser rápida la destrucción. No va a llegar mucho tiempo, va a ser rápido. Acuérdense ustedes de que en la profecía muestra de que iban a haber reyes que la iban a apoyar, pero de repente, ¡pum!, se le vuelven y la destruyen y la despedazan, ¿verdad? Por eso el Señor dice, en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto, hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios que la juzga, ¿verdad? Así que eso que parece que nunca se va a acabar, se va a acabar. Bendito sea Dios, ¿verdad? Porque Dios así ya lo ha dicho, porque Dios ya lo ha destinado, que Babilonia va a dejar de ser. Y los reyes de la tierra, dice, que han fornicado con ella. Acuérdense, estamos hablando de fornicación espiritual. Se han mezclado con ella, no son de ella, pero se meten con ella. Dice, y han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Yo creo que nosotros a través de todos los años, bueno, yo he visto hace mucho tiempo, todavía en la época antes del presidente Kennedy, los presidentes de Estados Unidos no iban al Vaticano. Pero después de que llegó el presidente Kennedy, como él era católico, de ahí en adelante, los presidentes todos van a hacerle el saludo al Papa, ¿verdad? Y cada vez más y más vemos nosotros que no solamente los católicos, sino los protestantes, y no solamente católicos y protestantes, sino los de otras religiones también. Hoy en día hasta los del Islam saludan al Papa, y eso que miren que antes eso era algo que alguien tal vez no lo podría creer, que eso pudiera suceder, pero sí sucede. Y dice que los mercadores de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella porque ninguno compra más sus mercaderías. Fíjense, creo que les hablé en una clase pasada que quien corre Wall Street es el Vaticano. El Vaticano es el país, por decir así, o el estado más rico, aún más rico que los Estados Unidos en asunto económico. El Estados Unidos es más fuerte debido a su ejército, debido a otras cosas, debido a que tiene más territorio, etcétera, etcétera. Pero en lo que corresponde a riqueza, en oro, en joyas, en piedras preciosas, es el Vaticano el más rico. Así que dice su mercadería, y aquí vemos que todo lo que se mueve en el Wall Street, oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino fino, púrpura, seda, escarlata. Ahí está la lista larga, dice canela, especias aromáticas, incienso. Mire, hasta dice las almas de los hombres. Hasta los hombres son vendidos. Bueno, ustedes no saben esto, pero cada vez que una persona nace, el gobierno pone un seguro de vida en una persona, no para que usted lo reclame, sino porque si usted se muere, el gobierno recibe dinero por usted. Y nosotros decimos, pero ¿cómo es posible? Sí, así es. Y hasta trafican con hombres y mujeres, aparte después de que ya sabemos que hay tráfico de hombres y tráfico de niños y tráfico de mujeres, etcétera. Y esto no es cosa nueva, ¿verdad? Porque tráfico de seres humanos han habido desde los tiempos bíblicos. ¿Se acuerdan a Pablo que le decía a Timoteo y le decía también a Filemón, ¿verdad? Que le mandaba a su esclavo, trátalo bien. Siempre han existido esclavos y hoy en día creen ustedes que no hay esclavos. Claro que los hay, claro que los hay. Personas que por un par de centavos están
dándoles grandes ganancias a multimillonarias, a los grandes empresarios en la China, en África, en diferentes lugares, aún en nuestros países latinoamericanos. Dice, los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos. Ellos van a ser los que más van a llorar. Lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Todas esas caras familiares, yo no sé cuántos de ustedes conocen a esas personas que están ahí, pero ahí están los hombres más ricos del mundo. Ahí faltan unos cuantos, pero ahí tienen Bezos, que es el de Amazon, ¿verdad? Tenemos el de Silicon Valley, ¿verdad? Tenemos al banquero, que tenemos, en fin, toda esta gente que mueve grandes cantidades de dinero, multibillonarios, no millonarios, billonarios, ¿verdad? Y ellos se han hecho ricos a costa de los demás. Miren, nadie se hace rico del día a la mañana con un trabajito decente. Usted tiene que aprovecharse de un montón de gente trabajando para usted para poderse hacer multimillonario. Así que ahí ellos dicen son los que más van a llorar porque se les acabaron todas esas ganancias multimillonarias. Muy bien. Así que diciendo, ay de la gran ciudad, estaba vestida de lino fino, púrpura y de escarlata. Todos sabemos que la Iglesia Católica, esos son los colores de ella. Ahí los tienen, púrpuras, escarlata. Púrpura es purpurinos, los moraditos, escarlata, los rojos, ¿verdad? Y dice adornada de piedras preciosas y de perlas. Nosotros sabemos, ahí tienen un cáliz que tiene rubíes, esmeraldas, es de oro puro. ¿Ustedes saben cuánta gente podría comer? ¿Cuántos días podría comer una persona solo si vendieran ese cáliz y se lo dieran a los pobres? Y hablan de los pobres y hablan de que debemos ayudar a los pobres, pero ellos no venden ni siquiera sus joyas que tienen ahí, ¿verdad? Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves y marineros y todos los que trabajan en el mar, dice, se pararon lejos viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esa ciudad? Bueno, hoy en día todavía dicen, ¿quién es semejante a la Iglesia Católica? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando y lamentando diciendo, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, los santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. En el día, hermanos, que Dios va a intervenir. Dios tiene todo bajo su control. Él sabe por qué ha permitido hasta dónde ha crecido el pecado, para que entendamos lo terrible que es, para que veamos qué espantoso es. Pero un día el Señor viene para darle su merecido, no solamente a ella, sino a todos aquellos que enseñan o que ignoran o se rebelan contra Dios y que no enseñan su palabra. Y dice el versículo 21, y un ángel poderoso tomó una piedra como piedra de un gran molino. María y yo estuvimos en Jerusalén hace 3 o 4 años atrás, en el mes de febrero, más o menos como en esta época. Y vimos las piedras de molino, súper pesadas, pesadísimas, ¿verdad? Y la arrojó en el mar diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. El Señor la va a destruir. Se acabará Babilonia. 22. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y el otro no lo puedo leer por eso, okay. Y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti,
Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderas eran los grandes de la tierra. Y miren lo que dice aquí. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. ¿Cómo es que la Iglesia Católica engaña a todas las naciones? Dice por hechicerías. ¿Se acuerdan ustedes en el capítulo 13 que vimos que esa bestia que representaba la misma Babilonia dice que tenía 7 cabezas y 10 cuernos? Y cuando nosotros leemos también ahí mismo en el capítulo 13, nos dice que el diablo también tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Y luego dice que el dragón le dio autoridad a esa bestia, a Babilonia. O sea que son uno, trabajan en conjunto, ¿verdad? Veamos algunos versículos. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 19 y 20. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Vean qué interesante lo que dice ahí. Dice que las personas que adoran estatuas están adorando demonios. Veamos lo que dice 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que el diablo engaña de diferentes formas a las personas. No, hermanos, nosotros hemos sido llamados para ayudar a las personas a salir de Babilonia. Pero tenemos que hacer algo, no nos podemos quedar callados, no nos podemos quedar sentados. Debemos todas las semanas tener a alguien que ir a darle estudios bíblicos, a alguien con quien contactar. Si usted no sabe cómo, póngase de rodillas y pídale, Señor, yo te quiero servir, yo necesito que tú me uses. Es la única manera que nosotros vamos a desarrollar el carácter de Cristo. La gente está siendo engañada por los demonios allá afuera. Nosotros somos llamados el pueblo de Dios para sacarlos de esa ignorancia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 y 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Gracias. Vemos nosotros, el diablo va a ser el engaño más grande. Va a engañar, bueno, ya tiene engañadas a muchas personas, pero ahora va a venir al final del tiempo, va a desatar todas sus artimañas porque sabe que se le acabó el tiempo y va a engañar de ser posible aún a los escogidos, si fuera posible. Sabemos que no, pero tiene usted que estar bien agarrado del Señor, tiene que conocer bien la palabra de Dios, tiene que tener una intimidad con Cristo todos los días. No es el momento entonces de prepararse, hoy es el momento de prepararse. Y la mejor manera de prepararnos es cuando compartimos el evangelio con otros, porque esas personas nos hacen preguntas y cuando no sabemos, vamos e investigamos. Solamente así podemos crecer. Si ustedes quieren leer más acerca de todo esto, de las hechicerías del diablo y cómo las personas con la adoración a las imágenes están adorando a los demonios, pueden leer El conflicto de los siglos, páginas 498 y 645. Seguimos adelante. Entonces dice el versículo 24. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que habían sido muertos en la tierra. ¿En quién se halló la sangre? En la Iglesia Católica, en el Vaticano, en el papado, en esa que comenzó siendo la Iglesia de Dios cuando salió de los apóstoles, pero después se unió al paganismo y se hizo fornicaria y se transformó y se convirtió en una bestia aborrecible, en una prostituta. Y entonces en ella, dice, se halló la sangre de los profetas, la de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hermanos, a través de todas las edades, queridos amigos, a través de todos los siglos,
Una y otra vez la iglesia ha perseguido a los verdaderos hijos de Dios. Y todos conocemos las cruzadas, conocemos a la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada y que torturó a las personas. Vimos cómo el diablo usó a los imperios para crucificar a sus hijos, cómo Roma mandó a los santos al circo romano para que fueran despedazados, cómo murieron como antorchas y alumbraban las calles cuando eran quemados, ¿verdad? Esa Babilonia, esa iglesia que se apartó de lo original, se convirtió en esa mujer espantosa, en esa ramera, en esa bestia, porque todos esos son símbolos de la Babilonia, de la ramera, ¿verdad? Y es la culpable de toda la sangre de los santos y el Señor va a hacer justicia. Buenas noches a todos. Señor les bendiga. Buenas noches.